Esto le estaba diciendo que no se preocupen, que entrega de carátulas y todo, demás otras tareas también que ya también les deben estar entregando y a la próxima semana ya va a ser más seguro. No hay plataforma todavía, así que espérense, tal vez la habiliten de 100 contraseñas, pero después de eso ya va a ser la entrega de todo. Simplemente prepárense, ya la próxima semana ya va a ser con todo, yo creo. Ahora, hoy vamos a hacer el repaso, un repaso general de lo que hicimos el año pasado. Y este repaso no lo contamos como avance, pero sí tenganlo en su cuaderno, por si acaso alguna otra cosa necesitan recordar. Vamos a empezar este repaso con el teorema de Pitágoras. Muy bien, teorema de Pitágoras. Ya, esto es algo que ya hemos hecho el año pasado. Pitágoras. Ya, el teorema de Pitágoras consiste en una fórmula, bueno, en realidad no es una fórmula, es un teorema. Pero ese teorema, o nosotros podemos utilizarlo como ecuación o como fórmula, nos ayuda a resolver triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras es el siguiente. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, pero cuando ven o cuando alguien ve y recién está aprendiendo y ve que esto es el teorema de Pitágoras, siempre se pregunta, ¿pero qué es esto? ¿Qué es la A? ¿Qué es la B? ¿Qué es la C? Bien, la A, la B, la C corresponden a las partes de un triángulo. Si hacemos un triángulo cualquiera, un triángulo rectángulo cualquiera, siempre va a ser de esta forma. Siempre va a ser de esta forma. Aunque también, a ver, aunque también podemos, así, podríamos girarlo. No, este no. Voy a ver si puedo hacer todo. No, no puedo agarrar todo. Se puede girar, no siempre va a estar a ese lado, puede estar hacia otro lado, puede estar hacia arriba o hacia abajo. Pueden ser muchos tipos de triángulos, pero tienen que tener una condición. Tiene que ser siempre en esta esquina 90 grados. Tiene que ser un ángulo recto. Tiene que ser un ángulo recto. Bien, les recuerdo también que por si acaso sigo grabando las clases, aunque no haya plataforma, sigo grabándolas. Si por ejemplo viene alguien que es nuevo, entonces, y tal vez necesita este repaso, lo voy a tener también ahí por si acaso. Y si alguien de ustedes también se le corta internet o no, tal vez no pueda no prestar atención, entonces también lo voy a tener disponible este repaso, esta grabación. Y cuando haya plataforma también lo voy a volver a subir para que tal vez lo necesiten y necesiten volver a verlo. Bien, entonces, esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué tiene un ángulo recto? Las partes del triángulo rectángulo son los lados, que son los lados rectos, y este lado inclinado. Los lados rectos se les llama catetos, cateto A y cateto B. Y el lado inclinado se llama hipotenusa. Lo voy a escribir aquí. Catetos y luego está la hipotenusa. Hipotenusa. Por simple regla general, por simple regla general, la hipotenusa siempre va a ser más grande que los catetos. Eso se ve a simple vista. A simple vista. Por más de que haga dos lados iguales, por ejemplo, aquí va a ser de 5 cuadritos y aquí abajo tiene 5 cuadritos, al unir las dos puntas, lo inclinado siempre va a ser más grande que los dos catetos. Eso por simple vista lo vamos a notar. Entonces, cuando hagamos esta formulita, sea que sea este resultado que nos salga, siempre va a ser más grande que uno de estos dos. De cualquiera de estos dos siempre va a ser más grande. Siempre. Ahora, esta formulita nos ayuda en principio
para encontrar el valor de C, o sea, para encontrar la hipotenusa. Esto. C es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Esta, este exponente de cuadrado nos se va al otro lado como raíz para despejar. Para despejar. Ahora, exprimiendo más el teorema de Pitágoras, no solamente podemos utilizar para encontrar C, lo podemos utilizar para encontrar A o para encontrar B también. Simplemente es hacer despeje. Si quisiéramos encontrar B, por ejemplo, A pasaría al otro lado a restar, porque aquí está con positivo, y va a pasar al otro lado como negativo. Y así encontraríamos B. Lo mismo para encontrar A, B pasaría al otro lado como negativo. Por lo tanto, tendríamos A al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. A al cuadrado. Bien, entonces con esto ya completamos todo lo que se refiere con las formulitas de teorema de Pitágoras para encontrar cualquier lado. Si quieren, lo pueden anotar esto como formulario, como fórmulas, pero y da igual si hacen el despeje. Por si acaso el despeje tampoco funciona de esta forma. Si hago a al cuadrado es igual a b al cuadrado menos c. ¿Se acuerdan que les he dicho que c siempre va a ser más grande que b? O si más grande que a y más grande que b, siempre va a ser más grande. Entonces, en esta situación, cuando hagamos el despeje, a va a ser igual a la raíz cuadrada de. Cuando restemos esto de esto, nos va a salir un número negativo. Nos va a salir un número negativo. Es como restar 5 menos 11. Si restamos 5 menos 11, nos va a salir menos 6. Y si recuerdan, si tenemos una raíz con número negativo, nos va a salir un número imaginario. Por lo tanto, esto estaría mal. Estaría mal. Porque el despeje no está hecho bien. El despeje correcto sería de esta forma. C al cuadrado, el número más grande primero, menos B al cuadrado. Menos B al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. A ver, aquí tengo un ejemplo. A ver, este triángulo de acá. Esto lo voy a subir un poco. Ahí. Voy a dibujar un triángulo de que sus catetos miden 9 y 12 centímetros. Y esto también lo pueden hacer en sus cuadernos. 9 cuadritos y 12 cuadritos. Para no estar haciéndolo con regla. Voy a hacer aquí 9 cuadritos. A ver, dice así. Aquí con esto. 4, 5, 9 cuadritos a este lado. Y 12 cuadritos hacia abajo. 10, 12. Bien. Tengo 9 a este lado. 9 a este lado y 12 a este lado. Y nos pide hallar cuánto mide todo esto de acá. ¿Cuánto mide todo eso? A simple vista es difícil de medir, ¿verdad? Porque ahorita esto es fácil de medir. 12, 9 es fácil de medir. Bien, vamos a asignar valores. A va a ser igual a 9. B va a ser igual a 12. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuánto vale C. Y aplicamos el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. C. Directamente lo despejaremos. Ya les he dicho que este cuadrado va a pasar a otro lado como raíz cuadrada. Y tendríamos a al cuadrado, 9 al cuadrado, más 12 al cuadrado. Bien, esto lo podemos hacer ya directamente. Si tienen sus calculadoras, esto lo meten a sí mismo. ¿Verdad? Lo pueden meter a sí mismo, lo pueden hacer ya directamente.
Pero también si tienen algunas dudas y no quieren perderse el proceso, lo pueden hacer paso a paso, paso a paso. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, 9 por 9, 81, más 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. Listo. C va a ser igual a 81 más 144. Nos da 225. Ahora ustedes díganme cuánto es la raíz cuadrada de 225. Aquellos que tengan sus calculadoras, ¿saben? Los voy a observar. 15, tío. A mí me sale 15. Sí, no dudes, es tu calculadora, o sea, eh, tu calculadora no va a fallar, tu calculadora no fallaría. Si has puesto correctamente los datos, no tendrías por qué dudar. Bien, aquí sale 15. 15. Lo interesante de esto es que lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar. Agarro este palito de acá, lo voy a tratar de aceptar. A ver, lo voy a tratar de aceptar. A ver, lo voy a aceptar ahí. Un poquito más. Ahí. Y tienen que ser 15 cuadraditos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esto mide 15 cuadraditos. Ya, y se comprueba, si lo hacen esto con reglas, les tiene que salir igual. 9 centímetros, 12 centímetros. Esto de acá tiene que ser 15 centímetros también. 15 centímetros también. Así que no hay donde perderse. Este palito lo voy a poner en su lugar. Esta hipotenusa más bien. Ahí está. Ahora sí. Y esto era ahí. Ah, bueno. Ya. Entonces, comprobadísimo, todo esto ya está probado, por eso ya es un teorema. Por eso ya es un teorema. No es necesario ya refutarlo. No es necesario eh, buscar más. Ya está comprobadísimo. Un cuadrado, también esto podemos volver cuadrados cada lado. 9 por 9, 81. Si ponemos a este lado 81 cuadritos, aquí 81 cuadritos, a este lado 144 cuadritos, y aquí nos va a salir 15 cuadritos, pero de forma cuadrada. No, aquí nos saldría 225 cuadritos hacia este lado. Y así formamos cuadrados. Y también nos va a funcionar, nos va a salir lo mismo. Nos va a salir lo mismo. Vamos con un ejemplo, el ejemplo más común que se podría hacer de todos, el ejemplo de este ejemplo. Cuando el cateto A vale 3, el cateto B vale 4. Cuando el cateto 3 vale, cuando el cateto A vale 3 y el cateto B vale 4, este es el ejemplo más sencillo. Y cuando empezamos a reconocer este tipo de triángulos, ya se llaman triángulos notables. Y la hipotenusa sale en números enteros. Ya, esos son triángulos notables, los podemos empezar a reconocer. Podemos empezar a reconocer. Este ejemplo lo vamos a hacer con cuadritos. Bien, primero haremos el teorema de Pitágoras. Vamos a encontrar C. Directamente, C va a ser igual a raíz cuadrada de A vale 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. C va a ser igual a
6 cuadrada de 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. 6 raíz cuadrada de 9 más 16 nos da 25. Y esto también es fácil. Raíz de 25 o raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, C vale 5. Ahora vamos a hacer esta demostración, pero con cuadrados. ¿Ya? Aquí tengo cuadrados. A ver dónde están figuras, formas. Aquí está. Vamos a utilizar un cuadrado azul, un cuadrado negro y un cuadrado transparente. Aquí está, cuadrado transparente. Bien, este cuadrito va a ser de 3 por 3. Ya que dice que el lado vale 3, entonces de 3 por 3 se va a volver 9. Ahí está, este cuadrito es de 3 por 3. Y este sería de 4 por 4. Y 4 por 4 ya serían 16. Ahí está. 4 por 4, 16. Este cuadrito lo pondría aquí justo acá. Y aquí tendríamos un cuadrito de 5 por 5. Creo que ya está de 5 por 5. No. Ahora sí. Cuadrito de 5 por 5. Y este cuadrito 5 por 5 tendrían que encajar acá para hacer el triángulo rectángulo. Lo voy a inclinar. Y tendría que entrar aquí. Ahí está. Y ahí tenemos el triángulo rectángulo. Este es de 3 por 3. Aquí vamos a poner, este sería A, que sería A al cuadrado. Este sería B al cuadrado. Y este sería entonces C al cuadrado. C al cuadrado. Y aquí dentro ya está nuestro triángulo. Voy a pintar con verde. De esto se trata el teorema de Pitágoras, para encontrar hipotenusas, los lados y eh, cualquiera de los dos lados, solamente para estos triángulos. Solo sirve para estos triángulos rectángulos. Ya se los voy a anotar. Solo para triángulos rectángulos. 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 Ahora dirán, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? El cálculo de los triángulos rectángulos es mucho más práctico que otros triángulos. Bueno, para otros triángulos se utiliza semejanza, se utiliza ángulos, pero con el teorema de Pitágoras, sabiendo alturas, sabiendo distancias, podemos saber qué podemos necesitar. Ya, por ejemplo, aquí vamos a hacer otro ejemplo, ya más práctico. Hay enunciados largos con una historia y después solo necesitamos saber qué se quiere hacer. Aquí no les voy a poner enunciados, sino les voy a explicar. A ver, supongamos que en una acera de una calle, la acera de la calle, por ejemplo, mide unos 2 metros más o menos, metros 50 más o menos. Una buena acera debe estar 2 metros en una calle. Imagínense simplemente eso. Este digamos que es la acera y aquí está el desnivel. Y aquí está ya la avenida donde pasan autos. Aquí hay un auto que está viniendo de frente. Un auto que viene ya de frente. Ya. Digamos que estas son las llantas. Pero esta es la acera. Aquí ya hay una casa.
Aquí hay una casa. Aquí ya está una casa. Un edificio, una casa. Entonces, el auto lo voy a borrar. Entonces, el cálculo que se puede hacer para esto, para colocar, por ejemplo, un poste de luz. Supongamos que el poste de luz mide un poco más, menos que la casa. La casa, digamos, aquí mide a ver, no, 8, digamos que mide 20 metros. Y el poste tendría que estar más o menos a esta otra altura. A esta altura. Ahí. Tenemos que colocarlo más o menos a la punta de la acera. A la punta de la acera. Pero el poste no va a estar ahí solamente. Tiene que estar sostenido por una cuerda o por un alambre. Entonces, esto se tiene que medir. Si vamos a poner ese alambre o cable al piso de este tamaño, si lo vamos a poner de este tamaño, o no, así, si lo vamos a poner a esta estructura, así. Por lo tanto, se mide el tamaño de la acera y luego se va a calcular cuánto de cable o alambre tenemos que conseguir para poner ese poste. Y lo podemos hacer. Fíjense, al poste hemos dicho que va a tener una altura le pondremos 10 metros. Altura de 10 metros el poste. La acera, digamos que mide 2 metros. 2 metros de la acera. Pero para que no esté tan pegado a la pared, el cable, lo vamos a poner a 1.5 metros. A partir de aquí. Esto que sea 1.5 metros. Bien, ahora vamos a ver igual cuánto de alambre o cable tenemos que necesitar para colocar esto. Siempre tiene que haber un soporte para los postes de esta manera. Aunque no siempre es desde la punta, tal vez está desde más abajo. Igual, para eso igual necesitamos que hacer cálculo. Fíjense si ponemos desde la mitad. Si es desde la mitad de esto ya sería 5 metros. Ya. Y para eso nos sirve. Para eso nos sirve el teorema de Pitágoras, para calcular todo eso. Para calcular cuánto de alambre vamos a conseguir o cortar o necesitar. Supongan que tienen un presupuesto deducido y tienen que hacerlo exactamente con lo que les dan, no gastar más ni menos. Entonces, los alambres tienen que ser exactos. El alambre que tienen que comprar puede ser exacto. Bien, a ver, haremos este cálculo rápido. Esto lo damos como cateto A. Esto va a ser nuestro cateto B. Y el alambre va a ser C. Y lo haremos rápido. C es raíz cuadrada de A vale 10 al cuadrado más B vale 1.5 al cuadrado. C vale 10 al cuadrado sería 100. Y ahora 1.5 al cuadrado, ¿cuánto le sale? Ah, bien, así está. 1.5 elevado al cuadrado. A mí me sale 2. 2.25. 2.25. Sería lo mismo que el 2 tercios. Ah, no, 3 medios. 3 medios, porque la mitad de 3 sería 1.5. 3 medios sería entonces lo mismo que 1.5. Y si esto lo elevamos al cuadrado, sería 3 al cuadrado, 9, 2 al cuadrado, sería 4. 4 novenos. Y 4 novenos es 2.25. También podemos hacer de esa forma. Luego, 100 más 2.25 sería 102.25. Punto 25. Bien. Y raíz cuadrada de 102.25
A ver, los demás. Hoy día deberías revisar sus calculadoras, chicos. Ayer me han mostrado la mayoría. Así que igual, todos los días tendrían que tenerlo. Y los demás que ahorita que están en ejercicio también pueden poner sus respuestas al chat. Que el chat siempre está bien olvidado. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Entonces todas sus respuestas también pueden ponerlo al chat. Como les he dicho ayer, la participación no solamente es cámara, micrófono, también está el chat. Si es que no van a utilizarlo o si es que tienen problemas. Bien, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 102.25? 10.1118. 10.11 o 1118. Todo esto estamos haciendo en metros, por lo tanto esto también va a ser metros. Metros. Ya. Ven, no era necesario comprar más de este cable. Si vamos a necesitar solamente 10 metros y un poquito más, es como si estuviéramos haciendo aquí 10 metros y unos 11 centímetros más o menos. No era necesario comprar unos 11 metros ni mucho más porque nos iba a sobrar material. Y es preferible en estos casos que sea cabal, o sea, que sea exacto. Exacto. Ahora, muchas veces también nos sirve solamente, no nos sirve solamente para poder calcular las hipotenusas del teorema de Pitágoras. Porque aquí ahorita en nuestros ejemplos de acá hemos calculado hipotenusas nada más. Si se tiene referencia de cuánto es de cuánto es lo que estamos teniendo de cuerda o cuánto ya estamos recorriendo de distancia, se puede calcular alturas. Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a calcular alturas. Para calcular alturas igual hay muchos otros procesos. Tal vez tengamos lo mismo que este ejemplo, pero ya tengamos la medida del alambre, ya sabemos qué distancia vamos a poner y calcularíamos el poste. Muchas otras situaciones hay hartas situaciones. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un niño que ha corrido 20 metros, desde aquí hasta aquí ha corrido 20 metros, para que su cometa se eleve? Su cometa, digamos que ya está aquí. Para aquellos que no saben qué es un cometa, es un volador. Su cometa, ya. Ha corrido 20 metros. Su cuerda, su cuerda mide, voy a poner con los ojos su cuerda. La cuerda mide unos 30 metros. Lo ha estirado lo más que ha podido. Lo más que ha podido. Y justo su cuerda mide 30 metros. 30 metros. Ahora, sabe que ha corrido 20 metros. Digamos que es su patio de la casa. Entonces todo su patio mide 20 metros. Sabe que mide 20 metros. Sabe que su cuerda mide 30 metros. Pero lo que no sabe es qué tan alto está su cometa. Qué tan alto está su cometa. Entonces, en este caso, lo que vamos a calcular es a qué altura está. Y aquí se forma también otra vez un triángulo rectángulo. Se lo hace. Ahí. Se forma un triángulo rectángulo. Por lo cual aquí también utilizamos de referencia lo que hemos aprendido. A esto lo nombramos C, a esto lo nombramos B, y aquí lo que encontraríamos sería A. Y si podemos utilizar el teorema de Pitágoras despejándolo, o si se acuerdan de acá, simplemente copian el que necesitamos. Necesitamos ahorita esto. A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado.
lo copio tal como está esto. Obviamente, si recuerdo solo esto, hago el despeje. B va a pasar al otro lado a restar y ya sabría cuánto vale A. Bien, entonces aquí hago eso, voy a hacerlo todo con so. A al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. A igual a raíz cuadrada de C vale 30. Esto le va al cuadrado. Menos B que vale 20. También al cuadrado. A va a ser igual a 30 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Bien, 30 al cuadrado es 900. 20 al cuadrado es 400. 900 menos 400 nos da 500. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 500? 22.1606. 3600. Sí, perfecto. Perfecto. 22.3606. Más preciso con 4 decimales. Esto va a ser mejor. 22. No parecía, pero bueno, parecía que sí iba a ser más alto, pero no es tan alto. Solo está a 22 metros con una cuerda de 30 metros. Dependiendo de dónde también se habrá elevado. Tal vez se podría, si corriera un poquito más, tal vez se elevara más y todo eso, o demás. Bueno, esto medido en metros y esto va a ser en metros. Entonces, para esto también nos sirve el teorema de Pitágoras. También hay muchos otros cálculos. ¿Se acuerdan? El año pasado les he nombrado, digamos, que si la casa de Emerson está acá y la casa de, ¿quién más será? Manuel está a este lado y aquí está la calle. Para ir a visitarlo siempre va a ser este recorrido. El recorrido más rápido va a ser si va directo así, directo a su casa. Aquí sería más directo. ¿Qué es la suma de estos dos? ¿Qué es la suma de estos dos? También se puede hacer cálculo sobre eso, para no estar haciendo tanto recorrido, siempre y cuando haya posibilidad, porque digamos que viven así y aquí hay un cerro, entonces ya sería otra cosa distinta. Pero si no hay nada, el camino más recto o más rápido sería este, que vaya directo. Si es que hay un atajo, irían de esta manera, pero si hay camino, tienen que ir siempre de esta forma. Y va a tardar siempre un poco más. Bien, esas son ya las aplicaciones que se puede hacer del teorema de Pitágoras. Bien, hasta ahí es el teorema de Pitágoras. Es sencillo, es sencillo. Esto es la clave, todo esto. Bien, ahora tampoco lo van a encontrar tan así, tan fácil en sus libros o en cualquier otra información. Para empezar, por ejemplo, aquí los triángulos siempre los he hecho de esta forma. Ya en los otros libros o cuadernos los van a encontrar triángulos de esta forma. Ya. También tengan en cuenta de que, digamos, se encuentran un triángulo de esta forma. Muchos otros libros, videos de internet, lo que sea, lo ponen a este lado A, a este lado B y a este lado C. No se vuelvan locos y digan, no, pero así no me han enseñado. Va a seguir siendo el mismo concepto. Va a seguir siendo el mismo concepto. Solamente que la hipotenusa la han puesto A este cateto lo han puesto C y a este cateto lo han puesto B. Va a ser el mismo concepto. Ya, entonces, en este caso, para encontrar la hipotenusa, va a ser A al cuadrado más, no, al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En este caso. Lo que quiero decir es que no importan las letras. A esto le podemos poner K, a este J y a este I. A esto I. Entonces, la fórmula, ¿cómo ya va a ser?
La fórmula ya va a ser k al cuadrado más j al cuadrado, bueno, igual j al cuadrado más i al cuadrado. I al cuadrado. Entonces, las letras no tienen mucha relevancia, pueden ser cualquier otra letra, cualquier letra, y pueden llegar a confundirse. Hasta yo he llegado a confundirme porque siempre se utilizan A, B y C. Aquí también le pueden poner B, esto luego ser A, C. Bueno, esto les digo para que no se acostumbren tanto. Yo sé que es fácil lo que ahorita ya les he enseñado, cuando el triángulo está a este lado. Esto es por comodidad. Que esto sea C, que esto sea A y esto que sea B. Así recuerdan, o sea, cuando ya se acostumbran, se acuerdan que este lado va a ser siempre para altura. Justamente también empiezo con A, para altura. Y B siempre va a ser la parte que va a estar abajo. Y C siempre va a ser la hipotenusa. Es más cómodo, obviamente es más cómodo, pero puede haber situaciones donde aparezca de esta forma o con otras letras. No se sorprendan, no se asusten, sigue siendo lo mismo. Especialmente cuando avancemos vectores en quinto, o sea, estamos en quinto, cuando avancemos vectores en física, ¿ya? Porque como les he dicho, en física, les voy a hacer aquí otro triángulo. Y he seguido adelantando ayer en física. Este teorema de Pitágoras también se utiliza, pero de esta forma. Para nosotros esto es C, A y B. En física no lo vas a encontrar de esta forma, lo vamos a encontrar de esta forma. Esto va a ir a este lado, esto ya va a ser eje y esto va a ser eje X, y este es el punto del centro. Y esto de aquí va a ser un vector, ya va a ser una flecha. Y en vez de C va a ser F como fuerza, Y se utiliza el mismo teorema de Pitágoras. Ya sea que B lo subamos arriba, tenemos triángulos rectángulos. Esto lo volvemos a su lugar, tenemos triángulos rectángulos. Por lo tanto, se resuelve como teorema de Pitágoras, solamente que ya cambia las zetas. Este lado va a ser Y, este lado va a ser X y este lado va a ser, no va a ser C, va a ser F. Si queremos encontrar F, entonces va a ser F igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Es el mismo teorema de Pitágoras, solamente con las letras cambiadas. Por eso física con mate en esta parte de quinto de secundaria, más o menos se mezclan, se juntan. Y justamente eso es en vectores. Si esta parte ahorita ya saben muy bien, vectores ya no vamos a tener muchos problemas. Ya no vamos a tener muchos problemas. Bueno, ¿qué hora es? Justo. Un periodo tenemos que recordar justo el teorema de Pitágoras. Y este otro periodo tenemos que recordar las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Para este punto, como todos tienen sus calculadoras, ya van a reconocer los botones sin, cos, tan. Seno, coseno, tangente. Esas son las funciones trigonométricas. Vamos a continuar haciendo, pero a medida que entremos al segundo trimestre, les voy a hacer vamos a hacer una pequeña actividad. Y vamos a hacer una especie ¿cómo les puedo decir? Antes salíamos al patio a hacer esto, pero si es que es presencial lo haríamos. Si no, igual vamos a hacerlo, pero de otra forma. Les voy a indicar por qué se llama esto seno, por qué se llama esto coseno, por qué se llama tangente. No han salido así nomás de la idea de algunos. Tiene su significado, tiene su propia gráfica, seno, coseno y la tangente también.
Tangente también se utiliza para otras cosas. Otras cosas. Y ya. Esto le he puesto sin para que se conozca en su calculadora, pero mayormente aquí esto se lo abreva como sen. Como sen. Bien. Tenemos, estas son las tres funciones trigonométricas principales, seno, coseno, tangente. Están en sus calculadoras. Y cada una de estas tiene sus funciones inversas. La función inversa de seno es cosecante, se escribe así, cosecante, del coseno es secante, y de la tangente es cotangente, se escribe así, cot. Este es su inversa, su inverso, su inverso. Antes, cuando se estaban haciendo las primeras calculadoras científicas, existían estos botones en sus calculadoras. Existían. Cosecante, secante, cotangente. Había estos botones en la calculadora. Pero ya los han eliminado. Porque con la función Shift los pueden invertir estos directamente. ¿Y cómo se invierte algo? Simplemente elevando a la menos 1. Por lo tanto, cosecante es lo mismo que seno elevado a la menos 1. Secante es lo mismo que coseno elevado a la menos 1. Y cotangente es lo mismo que tangente elevado a la menos 1. Así que todos estos dos botones los han eliminado. Inclusive ya no se habla mucho. Ya no se dice sacar cosecante. Se dice simplemente inversa seno, inversa coseno o inversa tangente. Inversa tangente. Por propiedad de exponente, también esto es lo mismo que 1 sobre seno. Eso también lo vamos a estar viendo más adelante. Cuando hacemos, por ejemplo, esto. A elevado a la menos 1 es lo mismo que escribir 1 sobre A. Por lo tanto, aquí sería 1 sobre seno. Esto sería lo mismo que esto. Bien. Estas funciones trigonométricas las podemos hallar con nuestro teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos. Todo de la siguiente forma. Voy a hacer aquí un triángulo grande. Aquí ya entran en juego los ángulos. Los ángulos. Para empezar, este ángulo de acá ya sabemos cuánto vale. Sabemos cuánto vale. 90 grados. Y aquí se forman otros ángulos más. Otros ángulos más. Vamos a hacer también la siguiente forma. Sabemos que esto siempre lo ponemos A, y esto siempre lo ponemos B, y esto siempre lo ponemos C. Si esto es B, el ángulo que está al frente le vamos a poner beta. Si esto es A, el ángulo que va a estar al frente le vamos a poner alfa. Alfa. Y a partir de esto es prácticamente lo mismo que esto, estos triángulos. Lo mismo que esto, solo que le hemos aumentado ángulos. Ángulo alfa y ángulo beta. Solamente eso hemos aumentado. Y a partir de esto tenemos que tener nuestras referencias. Y cada función, seno, coseno, tangente, se identifica con estas referencias. ¿Ya? Para empezar, tenemos que tomar en cuenta el ángulo de donde vamos a tomar la referencia. Si tomamos en cuenta el ángulo alfa, a partir del ángulo alfa vamos a identificar. El cateto que va a estar al frente va a ser opuesto. El que está al frente es opuesto. Y el cateto que está cerca, que está al ladito, se llama adyacente. La C siempre va a ser hipotenusa. Siempre va a ser hipotenusa. Por lo tanto, aquí lo voy a recoger esto y lo voy a escribir. Para el ángulo alfa, A va a ser opuesto y B va a ser adyacente. Para el ángulo beta, B sería el lado opuesto
y A sería el lado adyacente o cateto adyacente. Y según eso vamos a tomar las funciones trigonométricas. Primero con alfa. Para alfa. La función seno del ángulo alfa, porque estamos hablando de alfa, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es A sobre hipotenusa, C. Bien. Función coseno de alfa, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y la tangente es más fácil. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. A sobre B. Esto sería para el ángulo alfa. Aquí mismo vamos a poner para beta. Para beta. Seno del ángulo beta. Seno siempre va a ser opuesto sobre hipotenusa, pero en este caso opuesto es B sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Coseno de beta es A sobre C. Y tangente es opuesto sobre adyacente. En este caso, opuesto sería B sobre adyacente, A. Tangente de beta va a ser B sobre A. Esto lo voy a poner más adhesiva. Listo. Y aquí también les voy a poner el resumen de cómo son las funciones. Sin ángulos. Seno entonces sin ángulo sería, lo voy a abreviar, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno sin ángulo sería simplemente cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente sin ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, toda esta parte ahorita es teórica, todo esto es teórico, no estamos haciendo ningún ejercicio, simplemente son definiciones. Simplemente son definiciones. A este punto, de este triángulo, podemos encontrar, o sea, si nos dan este cateto y este cateto, podemos encontrar la hipotenusa. Una vez que tenemos la hipotenusa, podemos encontrar el seno, el coseno y la tangente, así con esos valores. Y esas son las funciones trigonométricas. Si queremos encontrar el ángulo, ya se saca estas funciones inversas. Nada más. Ahora, sobre los ángulos. Los ángulos son sencillos. Como les digo, esto ya se sabe. Esto es 90 grados. 90 grados. Ahora, existe otro teorema o ley de ángulos que dice que todo triángulo, en cualquier triángulo que haya, no importa si es así, no importa qué triángulo sea, todos los ángulos internos de un triángulo van a valer 180. O sea que si sumamos esto, más esto, más esto, nos tiene que dar 180. Todo, de cualquier triángulo, sea isósceles, escaleno, rectángulo, lo que sea. Por lo tanto, por ley de triángulos, o ley de ángulos se llama eso. Ley de ángulos, aquí tendríamos alfa más beta más tita, o los tres ángulos de un triángulo tienen que valer 180 grados. En este caso, tita ya sabemos que vale 90. Aquí está, sabemos, es triángulo rectángulo, sabemos que vale 90. Entonces esto para este triángulo sería así. Alfa más beta más 90 me tiene que dar 180. ¿Qué significa? Si ya sabemos que esto vale 90, beta y alfa, entre los dos tienen que darnos 90. Entre los dos tienen que darnos 90.
Y si averiguamos el valor de uno, automáticamente ya sabemos el del otro. Ya sabríamos el del otro. Si alfa y beta tienen que darnos 90, por ejemplo, si beta vale 60, alfa vale 30. Si beta vale 50, alfa vale 40. Si alfa vale 20, beta sería 70. Así, entre los dos tienen que darnos 90. Por eso es solamente necesario averiguar un ángulo. No es necesario averiguar los dos así con las fórmulas. Una vez que averiguamos un ángulo, automáticamente sabríamos cuánto vale el otro. Si el ángulo alfa, por ejemplo, vale 25, el ángulo beta valdría 65. Así entre los dos ya dan 90. ¿Ya? Este sería entonces la ley de ángulos. Averiguamos cuánto vale un ángulo, automáticamente sabríamos cuánto vale el otro. Bien, vamos a hacer un ejemplo y con esto vamos a terminar. El último ejemplo. Ejemplo. Ya. A va a valer 15. B va a valer 20. Tenemos que averiguar cuánto vale C. Tenemos que averiguar cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Ahora, para estos ejercicios no es tan necesario hacer un gráfico, simplemente va a ser el gráfico para ubicarnos, nada más. Lo pueden hacer directamente, no es necesario tanto el gráfico. Si han entendido todo esto, todo lo pueden hacer en su cabeza. Esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Ángulo alfa que sea este, el ángulo beta que sea esto. Simplemente por comodidad que estamos haciendo eso. Comodidad. Se van a dar cuenta cuando hagamos ya triángulos oblicuángulos por qué esta relación. Si A está aquí, alfa aquí. Si B está aquí, beta aquí. En los triángulos oblicuángulos no hay aquí 90 grados. Son triángulos de esta forma. Y cuando el triángulo es de esta forma, ya no funciona el teorema de Pitágoras, y ese es otros teoremas. Otros teoremas. Y aquí ya tendríamos otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Justamente a eso tenemos que llegar. Bien. Tenemos nuestro esquema, sabemos cuánto vale cada lado y sabemos cómo encontrarlo. Vamos. Primero la hipotenusa, ¿qué vamos a hacer? Para encontrarse este teorema de Pitágoras así de simple, sencillo y rápido. Ahí está. Y podemos hacerlo más rápido todavía. Tendríamos aquí a al cuadrado sería 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Meter todo esto en la calculadora y decirnos cuánto sale. A ver, ¿cuánto es raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado? Para no estar haciendo paso a paso, traten de sacarlo así directamente de su calculadora. ¿Cuánto le sale? ¿Cuál era la pregunta, tío? Raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. A mí me sale 415, tío. Vamos a anotar aquí 415, por si acaso. A ver, esto es para hacerlo rápido y ver si en sus calculadoras puede salir. Raíz cuadrada, o sea, dentro de la raíz tienen que poner 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Alguien más le sale? Ignacio, ¿estás ahí? Tu calculadora virtual, si funciona. Paola también. Nadie. Sharon, seguro que sale aquí 415.
no estoy segura que. Vuelvo a intentar. Raíz cuadrada, o sea, dentro de la raíz tienes que poner 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Todos estos ejercicios que hemos hecho más antes, fíjense, aquí esto lo hemos hecho paso por paso. He sacado al cuadrado, lo he sumado, así todo eso. Pero ahora intentaremos hacerlo ya directamente. Todo esto directo en su calculadora. Ahora, ¿por qué se duda de 415? Fíjense, A vale 15, aquí vale 15, y esto vale 20. Y esto que vale el 415 no tiene mucho sentido. Por eso uno se da cuenta cuando no, no concuerda. Es como si en esta parte de acá, cuando está aquí, A vale 3, B vale 4 y esto me salga 25. No tiene tanto sentido que nos salga mucho más grande que estos dos. ¿No ve? Aquí. Y ahí nos va a ir dando cuenta también de manera lógica. Si A vale 15 y B vale 20, entonces debe estar por esos números también esto. No debe ser tan grande como 415. Tío, ahora me salió 25. Ah, eso está más creíble. ¿No ve? 25. Ya. En este punto, eso tenemos que tener en cuenta. Se puede hacer esto directamente para sacar el resultado. Pero si aún tenemos algunas falencias con la calculadora, hay que hacerlo nomás, ya paso por paso. A ver, aquí ponemos el paso de cada uno. Por si acaso, simplemente para comprobar. 15 al cuadrado sería 225. Más 20 al cuadrado sería 400. Esto nos da 625. Raíz cuadrada de 625 nos va a dar 25. Tenemos hipotenusa. Bien. Ahora, las funciones trigonométricas. Aquí ya lo tenemos. Para alfa, para beta. También les recomiendo que lo sepan de memoria. ¿Ya? Porque hay preguntas donde tenemos que sacarlos estos de memoria. Ponemos para alfa. Para alfa, vamos a hacer seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, lo opuesto sería A, hipotenusa para 25. Sería 15 sobre 25. Coseno de beta. Ah, no, coseno de alfa. Coseno de alfa. No estamos haciendo con beta. Coseno de alfa va a ser adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es B, B vale 20, hipotenusa vale 25. Tangente de alfa. Opuesto sobre adyacente, o sea, sería 15 sobre 20. Para beta, ya para este de aquí. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto en este caso sería B, porque está al frente. B vale 20 sobre 25. Esto no es alfa, es beta. Todo esto ya tiene que ser beta. Coseno de beta. Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sería A, aquí sería 15 sobre 25. Tangente de beta. Sería opuesto sobre adyacente, en este caso lo opuesto es B, sería 20 sobre 15. Y se van a seguir dando cuenta más o menos también, por ejemplo, si vamos a hacer primero alfa, para beta va a ser simplemente invertirlo, esto ya va a ser igual que esto es lo mismo que esto, y de esto va a ser su inversa. En vez de 15 sobre 20 va a ser 20 sobre 15. El coseno de alfa es lo mismo que el seno de beta. El coseno de beta es lo mismo que el seno de alfa. Esto se llama identidad trigonométrica. También lo vamos a ver más adelante. Ya, simplemente esto es para acostumbrarnos y lo sepamos de memoria. Mientras más sepamos esto de memoria, va a ser mejor lo otro. Ya que si no sabemos de memoria, vas a tener que estar viendo esto como tabla.
hasta que lo aprendamos. Ya vamos a averiguar cuánto vale esto. Aquí nos hemos olvidado. C vale 25. Ahora vamos a encontrar el ángulo alfa. Para el ángulo alfa, se lo conecto. Agarramos cualquiera de estas funciones trigonométricas. Podemos agarrar esto, esto, esto. Y podemos decidir si queremos encontrar beta o queremos encontrar alfa, cualquiera de los dos. Podemos sortear de Tin Marín, de Doping, cualquiera de los 6 podemos utilizar. Haremos el más común, siempre utiliza este, porque está el primero. Vamos a encontrar alfa. Hallar alfa. Para hallar alfa, entonces utilizamos eso que hemos dicho. Seno de alfa es igual a 15 sobre 25. Bien. Vamos a despejar alfa. Y para eso ya vamos a desarrollar esto. Desarrollamos. ¿Cuánto sale 15 dividido entre 25? ¿O cuánto les sale a ustedes? 15 dividido entre 25. Por si acaso el chat también vas a revisar por ahí, están respondiendo por ahí. Anunciaron. Uy, Ignacio se fue. 0.6. Muy bien. Aquí sale 0.6. Ahora tenemos que despejar alfa. Por lo tanto, dejamos solito alfa. Y este seno va a pasar a su función inversa. Igual que hacíamos cuando algo pasa de multiplicar, pasa al otro lado a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si es positivo, pasa al otro lado como negativo. Si es negativo, pasa al otro lado como positivo. En este caso, esto va a pasar al otro lado, pero como su función inversa. O sea, aquí sería seno a la menos 1. Antes, si hubiéramos dicho, va a pasar a ser función inversa, este hubiera sido cosecante. Hubieran puesto cosecante. Pero esto es más sencillo. Va a ser inversa seno, o sea, seno elevado a la menos 1. Seno elevado a la menos 1 de 0,6. Y así vamos a encontrar el ángulo alfa. Ahora ustedes tal vez me dirán, pero ¿cómo se saca esto? El año pasado también hemos visto, es la función shift de la calculadora. Es la función inversa de la calculadora. Inversa seno de la calculadora. A ver, les vamos a la calculadora virtual y lo vamos a sacar rápido. O a menos que ya lo sepan. A menos que ya lo tengan también. Podemos ya terminarlo nomás de una vez. A ver, les voy a mostrar la calculadora. Ya. Y con esto terminamos. Encontramos el ángulo y ya sabríamos el otro ángulo automáticamente. Ahí está. Entonces, seno sin la función inversa quedaría de esta forma. Seno nada más. Para la función inversa apretamos Shift y apretamos C. Ahí está. Seno elevado a la menos 1 de 0,6. Nos va a dar 36.86. Y no termina simplemente ahí. Tenemos que poner este botoncito para que nos quede en grados y averiguar el ángulo. Nos sale 36 grados. Por el momento vamos a utilizar solamente esta parte, 36. Se puede hacer con los minutos y todo lo demás. Por lo pronto solamente vamos a utilizar el ángulo. Bien. Volvemos a la pizarra y con esto terminamos. Entonces aquí el ángulo alfa vale 36 grados.
Ahora, como les he dicho la regla de más antes, entre alfa y beta tiene que darnos 90. Entonces, tenemos dos opciones. De 90 restarlo 36 o buscar un número para que nos dé 90. Es más fácil restar 90 menos 36. Así que hacemos 90 menos 36 y nos va a salir 54. Por lo tanto, el ángulo beta va a valer 54. Entonces, alfa vale 36 grados y beta vale 54 grados. Ya, todo esto es el proceso para resolver un triángulo rectángulo. Ya estamos usando funciones trigonométricas. Bueno, chicos, nos vemos después del recreo con razonamiento. Ya nos vemos con el razonamiento y ya también el razonamiento les vamos a hacer algunas otras cosas más. Bien, entonces nos vemos más rato, chicos. Hasta luego.